Estamos ya en una de las viviendas nominadas a los premios Arquea Próxima y vamos a hablar con uno de sus arquitectos. Hola Mario, muy buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, en primer lugar, enhorabuena por esa nominación, imagino que muy contento y muy orgulloso, ¿no? Sí, muchísimas gracias. Sí, la verdad que ha sido una gratísima sorpresa porque, bueno, uno se presenta a los premios y a las nominaciones, pero nunca tiene muy claro si van a ocurrir, ¿no? O de hecho no tiene nada claro que vayan a ocurrir y en el momento que notas que aprecian tu trabajo y en este caso que ha sido con bastante acogida porque nos han catalogado y seleccionado en total 4 obras, pues ha sido algo que nos ha dado, bueno, pues en cierto sentido te llena de orgullo, ¿no? Y además en una ciudad pequeña como es Logroño, que se den este tipo de situaciones, yo creo que es muy bueno para la arquitectura. Otra de las obras está en Santa Fe, ¿no? Sí. ¿Tu compañero es de allí? Sí, nosotros somos un estudio, bueno, se llama Atelier Atlántico, que tenemos base aquí en Logroño y en Santa Fe, Argentina. Y bueno, desde antes de la pandemia hacíamos trabajos juntos, nos conocimos en la universidad. Y bueno, a través de esta forma de colaboración que hemos llevado siempre durante el tiempo, luego ya decidimos establecernos como estudio, trabajar ambos bordes. Y en el caso de la otra vivienda, es una vivienda que, compartiendo muchos, digamos, condiciones o condicionantes como los que hay aquí, sobre todo en el concepto de reciclar, también, o de reusar lo que tenemos, o de usar lo que tenemos más cercano, pues también se ha llevado una nominación debido a que el jurado comprendió que la consistencia del total del grupo de nuestras obras era muy buena y de ahí seleccionaron 4 obras y 2 en concreto para las seleccionadas finalistas, que es la casa para Juan y Laura y esta que es la casa para Alex y Nuria. Y hay posibilidades de ganar ese premio. Bueno, uno siempre que se presenta hay posibilidades de ganar, no digo yo, supongo que al final cuando ya estás, pero bueno, la verdad que no conocemos, no sabemos los resultados y bueno, esperemos que podamos dar pues una gran sorpresa y ser uno de los ganadores. Esperemos, si no, de todas formas, haber llegado aquí, este reconocimiento entre 1000 obras, más que suficiente, ¿no? O sea, ya es para estar orgulloso. Luego los premios no te hacen ni mejor ni peor persona ni arquitecto, ¿no? Sigue siendo la misma persona ayer que hoy, o sea, que eso no... Bueno, yo por lo que veo es una casa preciosa. Por favor, compañero, haz un paneíto. Y cuéntanos, ¿cómo ha sido todo este proceso? ¿En qué consiste? Elementos reutilizados, ¿verdad? Sí, bueno, la obra parte de la comprensión primero de la tipología que teníamos de vivienda y luego de los anhelos o deseos de los clientes. Entonces, en esa confluencia nace un poco el proyecto. Pero además se da una cuestión presupuestaria detrás muy fuerte, ¿no? O sea, había un presupuesto muy limitado y eso nos hacía tener que reutilizar todo lo que podíamos en la vivienda. En un principio la reutilización se iba a limitar únicamente a utilizar todos los tabiques que había en la casa al máximo y simplemente procurando, como se veía aquí, pues cortes, perforaciones o eliminaciones parciales, conseguir resolver la tipología, pero luego empezaron a aparecer unas cerámicas preciosas de Cerámicas Vergasa, que es fue una empresa líder en La Rioja y en España a principios del siglo XX en las baldosas que se llaman hidráulicas, ¿no? En su momento, y que se empezaron a reutilizar como unas segundas alfombras, también como cerámica para cocina. Ya empezamos en esa dinámica y también los áridos procedentes de la demolición, incluso de ladrillo, nos sirven para hacer unas encimeras de hormigón. Los propios ladrillos que demolíamos y salían enteros los utilizábamos para hacer porciones de nuevas tapiquerías. Entonces, bueno, acaba siendo un ejercicio de reciclaje integral, ¿no? Un poco como siempre nos gusta esto de la comida de provecho, ¿no? Dices, bueno, pues el cocido del domingo son las croquetas del lunes, ¿no? Un poco eso. Sí, Laura, ¿cuánto ha durado esta obra? Me pregunta mi compañera cuánto ha durado este proceso. Pues empezamos el proyecto en plena pandemia, que fue, si mal no me equivoco, ya estamos todos perdidos, pero el COVID fue en el 2020, ¿no? Febrero, marzo del 2020, no, 11 de marzo del 2020. Pues nosotros empezamos el proyecto mediados de marzo de 2020 empezó poco a poco y la obra comienza en septiembre de ese mismo año. O sea, estuvimos 6 meses, 7 meses haciendo proyecto, más o menos, aproximadamente, y luego se desarrolla en casi otros 9 meses más. O sea, en total el proceso, pues podríamos decir que 1 año y medio, también teniendo en cuenta que pues alguien se cogía el COVID y tenía que pasar 3 semanas, ¿no? Pero sobre todo sí que, por un lado, los clientes no tenían esa premura, ¿no? Esa prisa por entrar ya a la casa, que eso ayuda mucho a los ejercicios de arquitectura y ayuda mucho a los arquitectos a poder acompañar el proceso y el trabajo. Y por otro lado, se junta también que es un trabajo completamente artesanal, porque claro, al final esto es un albañil que está picando esto, sacando el ladrillo, realizando como ejecuciones. Entonces, no es un trabajo que se puede hacer a las corridas, ¿no? Tiene unos procesos, unos tiempos y dilatarlo un poco
es positivo para la vivienda y al final para ellos es positivísimo porque están mucho más contentos. Una de las cosas más espectaculares de la vivienda es esta terraza de aquí, que no estaba, vamos a acercarnos por favor, que no estaba porque quiero que lo vean desde casa. Es una maravilla, es espectacular. ¿Cómo has conseguido hacer esto? Porque no era una terraza. Sí, muchas gracias por los halagos. No, mira, esto era parte del salón, esta estancia era un salón, digamos, ¿no? que llegaba hasta esa propia zona que se define ahí por ese tabique y estaba dentro del propio salón, ¿no? Que venía ahí y tal. Y entonces lo que decidimos era que, claro, estábamos en pleno COVID también, ¿no? Y pensamos que tener espacios flexibles que pudieran adaptarse a diversos tipos de necesidades de las personas iba a ayudar mucho en el futuro a la propia vivienda, ¿no? Entonces nosotros lo vimos un poco antes ya, lo estamos viendo en el proceso, pero en cuanto entró el COVID no era como muy necesario, ¿no? Porque ya no teníamos espacios de trabajo, etcétera, etcétera. Y este tipo de espacios que además tienen un gradiente climático porque ahora mismo, se puede experimentar, ¿no? He salido y hacía frío. Eso es, que fuera es un poco más fresco, entonces te sirve para regular la temperatura de la vivienda y lo mismo ocurre en verano, ¿no? Que hace esa función de colchón. Pues este tipo de espacios o los espacios de trabajo que hay en el intermedio de la vivienda crecen con la necesidad real de resolver lo que va a ser el habitar que nos va a tocar de ahora en adelante, ¿no? ¿Qué va a pasar cuando trabajemos más? ¿O qué va a pasar si estamos más tiempo en casa, ¿no? Y esta es, pues, uno de los motivos principales es la creación de esta especie de terraza que aparece con esta carpintería de madera, que nosotros decimos que son como unas gafas, ¿no? En vez de ponerlo debajo de la viga, lo ponemos contra la viga, ¿no? De tal manera que se entienden como unas gafitas que se ponen y se quitan, ¿no? Y otra de las curiosidades de esta casa es que no hay persianas. Estás en contra de las persianas, entre comillas. Eso es. No es tanto que estamos en contra de las persianas, pero las persianas, en este caso, además en este tipo de construcción que damos, que no había trasdos, generan siempre un lugar de puente térmico, ¿no? Que hay que resolver y ahora mismo están resueltas con diferentes tipos de aislantes y con una tecnología que las hace eficientes, pero aquí podríamos conseguir una estanqueidad total y absoluta utilizando contraventanas de madera, que es además una práctica que se ha hecho en la región, en La Rioja, durante muchísimo tiempo. Nosotros sí que abogamos por intentar hacer una arquitectura que podríamos decir que intenta comprender cuáles son la cultura y la historia de nuestra región, de La Rioja, y cómo con esos parámetros extraer las reglas que ha habido en la arquitectura riojana y también castiza por extensión, evidentemente, y aplicarlos para hacer una nueva arquitectura o una arquitectura que tenga una lectura contemporánea pero que analice esos parámetros, ¿no? Y entonces uno de ellos es la contraventana que ha estado siempre presente en nuestras casas y no la persiana, evidentemente. Y visualmente es espectacular. Es más bonito, claro. Te eliminas elementos, puedes hacer la ventana más alta. Bueno, tiene unas virtudes muy grandes que no las tiene el uso de la persiana, eso está claro. Pues Mario, ha sido un placer, muchísima suerte para este premio y estoy segura que lo vais a ganar. Muchas gracias y oye, que ojalá sea así y tengamos mucha suerte. Gracias. Muchas gracias.